El día de hoy vamos a hacer la presentación del artículo. Nuestro grupo está conformado por Omar Robles, mi persona, y la señora Dora Alonso. El artículo se llama Adopción de las NIF y conservadurismo contable de las empresas japonesas. En esta presentación haremos una comparación sobre ambos sistemas de contabilidad y su relación con el conservadurismo. Primero empezaremos definiendo qué es el sistema contable tradicional japonés, el cual es conocido como principio de contabilidad japoneses generalmente aceptados. Es un conjunto de normas contables utilizadas en Japón y es el principal marco contable que utilizan las empresas de este país. Se basa principalmente en una combinación de leyes y regulaciones japonesas, así como las normas contables emitidas por la Junta de Normas de Contabilidad Japonesa. Y entre sus principales objetivos está garantizar primero la coherencia, la transparencia y la comparabilidad de los informes financieros de las empresas japonesas. En cuanto a las NIF, todos sabemos que son un conjunto de normas internacionales que se adoptan las empresas en cualquier país. No importa qué país o no importa qué idioma, es una manera de presentar los estados financieros para que sean entendidos en cualquier nación, cualquier país. Ahora sí, vamos a algunas diferencias que encontramos en el artículo entre los sistemas contables tradicionales japoneses y las NIF, mediante algunos aspectos. Según el aspecto del registro de pérdidas por deterioro, encontramos que las NIF reconocen los pasivos contingentes y presentan un desconocimiento de activos contingentes, mientras que los modelos de contabilidad japonesa se registran con menor frecuencia las pérdidas por el deterioro que en los usuarios que utilizan las NIF. Frente al conservadurismo, vemos que las NIF se relacionan más con elementos de conservadurismo condicional. Más adelante vamos a explicar la diferencia entre el conservadurismo condicional y el incondicional, que es el que presentan los sistemas contables de Japón. Con respecto a los beneficios en la jubilación, la diferencia actuarial no se difiere según las NIF. Y en los modelos de regulación japonesa, los gastos se registran en periodo de tiempo determinado. Y por último, las actividades de I+D explica que según las NIF, las actividades de I+D en estas empresas son un activo potencial que la empresa compra en función de sus beneficios económicos. Sin embargo, en los sistemas de contabilidad japonesa se cargan como gasto inmediato. Pasamos al desarrollo de las hipótesis. La primera hipótesis plantea que las empresas que adoptaron las NIF tienen un mayor grado de conservadurismo condicional, como vimos anteriormente, que aquellas que utilizan los sistemas contables japonés. Al mismo tiempo, las empresas japonesas han experimentado cambios debido a que fue de manera obligatoria la implementación de las NIF, y con esta implementación han pasado de su sistema de bancos de financiación a un sistema de gobierno corporativo más por accionistas. Dado que el sistema centrado en bancos tienden a asociarse con un conservadurismo incondicional. La disminución del financiamiento bancario sugiere la disminución del conservacionismo incondicional. La segunda hipótesis plantea que el cambio en el grado de conservadurismo condicional está asociado positivamente con el ratio de accionistas, como mencionamos anteriormente, extranjeros, y negativamente con el ratio de apalancamiento. Son contrarios. Ahora tenemos un mapa mental, el cual define el sistema de gobierno corporativo en la práctica contable japonesa. Vemos ahora la diferencia entre conservadurismo condicional y el incondicional. Con respecto al condicional, dice que se registran los gastos y pérdidas antes y los exagera cuando el valor de la empresa disminuye debido a pérdidas económicas. El incondicional registra de manera proactiva los gastos antes de que el valor de la empresa disminuya debido a pérdidas económicas. Aquí vemos que el condicional se relaciona más con las NIF,
y el incondicional se relaciona más con los sistemas contables aceptados de Japón. Y estos que implementan las NIF presentan un gobierno corporativo que se centra más en accionistas, con respecto a la financiación, como mencionamos anteriormente, y el gobierno corporativo se centra más en bancos en los sistemas contables japoneses. Ahora los dejo con mi compañera Dora. Buenas noches, sí señor. Entonces yo les voy a complementar la parte de que explicó mi compañero Omar. Les voy a hablar sobre el grado de conservadurismo condicional. Este modelo se enfoca en la aplicación del conservadurismo en los resultados con un mayor reconocimiento de las malas noticias que de las buenas, lo cual requiere un mayor nivel de verificación para reconocer las buenas noticias. El conservadurismo condicional también proporciona una base legal a los accionistas para iniciar acciones contra la administración posterior, lo cual crea un enforcement de la normativa. Se identifica porque reporta un menor valor del capital a los accionistas por medio de una aceleración de los gastos o una minimización de los ingresos. A este respecto, a Barner y a Ray lo definen como aquel en el cual los activos netos están subestimados debido a los aspectos predeterminados en el proceso contable. En cuanto al conservadurismo incondicional, son como aquellas prácticas contables que tiene que reducir cifras reportadas en los activos netos de la entidad, el inmediato reconocimiento de los gastos, investigación y desarrollo, mientras que Brian y Ray relacionan a estos en el pago de impuestos, ayudando a minimizarlo. En el conservadurismo incondicional, las empresas simplemente optan por demorar los ingresos o retrasar prácticas contables independientemente de las noticias económicas, adoptando métodos y políticas contables que reducen a los resultados y el valor contable de los activos netos independientemente de la noticia económica. Selección de muestreo y tratamiento y control. La lista de las empresas que adoptaron las NIF fue proporcionada en Japan Age Group en el 2020. La muestra inicial estuvo compuesta por 167 empresas que divulgaron los estados financieros basados en NIF en marzo del 2019. Para estimar el grado de conservadurismo condicional, puntuación C, se excluyeron 17 empresas que cambiaron las normas contables que utilizaban principios de contabilidad japonesa y 22 empresas que carecían de variables en la ecuación, tanto por el periodo 2009-2010 como para el periodo 2018-2019. Así, la muestra de tratamiento final estuvo compuesta por 128 empresas cotizadas para la puntuación C. Los resultados empíricos. El promedio de puntuación de los adaptadores de NIF y los usuarios de los que utilizaban principios de contabilidad japonesa para los periodos 2009-2010 y 2018 y 2019. En el 2009 y 2010, los usuarios de principios de contabilidad japonesa, la puntuación fue significativamente mayor, el de quienes adoptaron las NIF al nivel del 1%. Entre los dos periodos, ambos redujeron los puntajes significativamente, porque la reducción de puntuación C fue mayor a los usuarios de principios de contabilidad japonesa que para los que utilizaron NIF en el 2018 y 2019. Los adoptantes de la NIF puntuación C fue significativamente mayor en el de los usuarios de los de principios de contabilidad japonesa, en el nivel del 1%. Como conclusión y en general, las NIF son más condicionalmente conservadoras y menos incondicionalmente conservadoras que los principios de contabilidad japonesa. Y las empresas que tienen un sistema de gobierno que se centra más en los accionistas
tienden a tener mayor grado de conservadurismo condicional que aquellas que tienen un sistema de gobierno centrado en los bancos. Si bien hasta donde sabemos, este estudio es el primero en proporcionar un análisis comparativo de las NIF y de los principios de contabilidad japonesa con respecto al conservadurismo. No está exento de varias limitaciones, aunque el tamaño de la muestra de empresas que anunciaron la adopción de las NIF es suficiente para el análisis estadístico. Todavía consta de solo una pequeña porción de todas las empresas que cotizan en la bolsa en Japón. En particular, los datos que cubran un periodo más largo permitirán a los investigadores estimar el grado de conservadurismo incondicional basándose en Bidver y en Rey. Probablemente esta limitación será menos problemática a medida que siga aumentando el número acumulado de las empresas japonesas que adoptan las NIF. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les hubiera quedado el tema muy claro. Muchas gracias.